El telar yace en una habitación polvorienta, rodeado de un silencio tan espeso que parece resumar por las paredes. Hay un aire enrarecido que oprime el pecho de aquellos que se atreven a adentrarse aquí, como si la mismísima atmósfera estuviera cargada de secretos y presagios oscuros. Alrededor de la estructura de madera se extiende un entramado de finísimos hilos, algunos opacos y otros brillantes, moviéndose con un ligero temblor que no debería existir en un objeto inanimado. Al aproximarse, alguien podría jurar que el tejido respira, que se contrae en un latido lento y casi imperceptible. Se dice que quien toca esos hilos, aunque sea de forma accidental, siente un latigazo frío recorriéndole la espina dorsal, como si algo vivo al otro lado tirara de él con fiereza, hambriento de almas que saciar. Un joven llamado Darío llegó a esta mansión abandonada con la esperanza de encontrar algo que la gente lleva tiempo buscando sin éxito, el mítico Beave World, un lugar encerrado en un lienzo conocido por contener criaturas y secretos más antiguos que el tiempo. Había escuchado las historias en un libro polvoriento, donde se narraban leyendas sobre cómo un grupo de poderosos hilanderos logró encerrar un mundo entero en una tela para protegerlo de la humanidad. Lo que Darío no alcanzaba a comprender era que ese supuesto acto de protección engendraba un tormento latente, un universo de sueños y pesadillas atrapadas en una red tan frágil como retorcida. Avanzó con cautela por el vestíbulo, donde las ventanas rotas dejaban entrar corrientes heladas que lamían las paredes y hacían crujir el suelo bajo sus pies. Las leyendas murmuraban de seres llamados los custodios, aquellos que velaban por el telar pero que con el tiempo se habían desvanecido, dejando todo en un inquietante abandono. Nadie sabía si habían sido arrastrados al interior de la urdimbre o si partieron huyendo al descubrir algo demasiado abominable para enfrentarlo. Darío, por su parte, parecía estar poseído por la curiosidad, más fuerte que la prudencia, y esa curiosidad lo empujaba a explorar cada recoveco. El aire dentro de la mansión se sentía agrio, cargado de un olor a podredumbre invadiendo los pasillos. Los escalones que llevaban a la segunda planta crujían como si estuvieran a punto de ceder a cada paso, y las esquinas parecían alargarse hasta desaparecer en una penumbra que devoraba la luz de su linterna. De pronto, un sonido rasgó el silencio. Fue un chasquido seco que reverberó entre los pasillos. Darío se detuvo, conteniendo el aliento, y apuntó su linterna a lo largo del corredor. No había nada a simple vista, solo un papel arrastrado por el viento que avanzaba despacio por las losetas. Sin embargo, sentía en la nuca un cosquilleo intenso, esa sensación que uno experimenta cuando está siendo observado. El eco de sus propias suelas retumbaba como si se amplificara en la oscuridad, una señal muda de que algo se había despertado en la casa al notar su presencia. Avanzó con el corazón palpitante hasta llegar a una habitación cuyas puertas entreabiertas dejaban filtrar un tenue resplandor. Al cruzar el umbral, se encontró con el famoso telar. La superficie y el ensamble de hilos, aparentemente antiguos, se movían como serpientes sedientas de calor humano. Durante unos segundos, se quedó petrificado. Había esperado encontrar un objeto inerte, tal vez un expositor recubierto por la mugre de los años, pero lo que tenía ante sí era un tejido que pulsaba con vida propia. Una extraña sensación de estar al borde de algo que láser inundó su mente. El libro hablaba de un mundo contenido en ese entramado, un lugar llamado Beave World que albergaba criaturas imposibles, mezclas de fantasía y sombras que persistían al margen de la realidad. Para su horror, notaba cómo el telar parecía reaccionar a su cercanía, como los veloces temblores de los hilos se intensificaban, casi llamándolo a un destino incierto. Hubo un instante en que pensó retroceder, pero la obsesión, ese impulso que lo había llevado hasta aquí, era más fuerte. Dio un paso, estiró la mano y, con un leve roce, sintió un aguijonazo helado subir por su brazo. Trató de apartar la mano, pero el hilado se aferró a su piel. Un segundo más tarde, pareció soltarlo, dejándolo tambalearse hacia atrás con un resuello ahogado. Hubo un momento en que juró ver un destello de colores imposibles en el lienzo, como si los hilos se hubiesen abierto para mostrarle un abismo repleto de figuras monstruosas y una arquitectura coralina que retorcía la mente. Aunque duró solo un pestañeo,
las imágenes se grabaron en su espíritu. Sintió un escalofrío primitivo en la columna, esa certeza de que hay umbrales que no se deben cruzar. Sin embargo, una voz en su interior suplicaba por volver a tocarlo, por atravesar ese umbral y descubrir la fuente de aquel pavor indescriptible. Mantuvo la cordura lo suficiente para recobrar fuerzas y salir apresurado de la habitación, sin percatarse de que en el borde inferior de su chamarra un fino hilo se había quedado adherido, como un parásito dispuesto a arrastrarlo de nuevo al interior del tejido. Mientras recorría de nuevo el pasillo, escuchó algo parecido a un lamento proveniente de las paredes. Eran gemidos suaves, a ratos lastimeros, que se transformaban en susurros cargados de desesperación. En su mente comenzó a formarse la sospecha de que no estaba solo en la casona y que el telar era un imán para cualquier energía errante. Un escalón se quebró bajo su pie, haciéndolo caer de rodillas. Al incorporarse, vio que su reflector iluminaba un viejo espejo cubierto por una tela gris. Parcialmente obligado por la curiosidad, se acercó y retiró la tela con cautela. Lo que reflejaba no era su propia figura ni la habitación en penumbras, sino el interior de aquella urdimbre de pesadillas. Contempló un paisaje de torres retorcidas y súplicas lejanas, seres deformes que avanzaban con rostros demacrados y bocas abiertas en un grito mudo. Al voltear sobre su hombro para verificar que no hubiese nadie junto a él, el espejo recuperó su reflejo normal, devolviéndole la imagen del pasillo oscuro y su propia silueta aterrada. En esa fracción de segundo, notó como algo parecía asomarse detrás de él en el espejo, pero no giró a tiempo para verlo de frente. El terror le subió por la garganta y con la mayor valentía que pudo reunir, siguió avanzando. El hilo tejido en su chamarra parecía vibrar, pulsando en sintonía con su frenético corazón. Los lamentos se intensificaron y empezó a asfixiarse entre un aire cargado de niebla y tinieblas invisibles. Entretanto, la mansión se estremecía con crujidos, sus cimientos protestando como si algo se moviera bajo el suelo, abriéndose paso. Las escaleras lo llevaron a un salón amplio, donde docenas de retratos polvorientos parecían mirar expectantes. En algunos de esos cuadros, las figuras se veían sospechosamente difusas, otras lucían rostros tan nítidos y llenos de sufrimiento que parecían a punto de escapar del lienzo. A cada paso crecía la presión sobre su pecho, y la luz de la linterna apenas alcanzaba para distinguir las formas. Al fondo del salón, detectó algo arrastrándose. Era casi una sombra incorpórea que se retorcía a lo largo de la pared, raspándola con un sonido que recordaba uñas rasgando un pizarrón. Con un temblor en las piernas, apuntó la linterna directamente hacia esa figura, pero de inmediato se arrepintió. Donde la luz se cruzó con esa sombra, surgió una entidad de rasgos borrosos, con una mueca indefinida y un siseo que evocaba un rugido apagado. Era imposible calcular si flotaba o caminaba, porque su contorno parecía difuminarse con la penumbra, como si formara parte de ella. Por instantes, su rostro se tornaba vagamente humano, con cuencas vacías donde debían estar los ojos. Extendió una mano retorcida hacia Darío. No emitió palabra, pero en su gesto había un peligro inminente. La linterna se resbaló de su mano y se estrelló en el suelo, dejándolo a merced de la penumbra. La figura alargó su brazo espectral y casi rozó el rostro de Darío, emitiendo un lamento inhumano que resonó en toda la sala. Un impulso de supervivencia lo llevó a sumergirse entre dos muebles para esquivarla. Tropezó con un busto de mármol que se estrelló contra el piso, levantando polvo y eco. Cuando se atrevió a mirar atrás, la figura ya no estaba. Sin embargo, percibió un susurro en distintos rincones de la habitación, como si la presencia se multiplicara en la oscuridad. A tientas, logró recuperar su linterna rota, que parpadeaba, y con el pulso acelerado buscó la salida. Fue entonces cuando la vio, una puerta cuarteada en el extremo derecho, entreabierta y con una tenue de luz rojiza que llamaba su atención como un faro trágico en la penumbra oceánica. Sintió que aquella debía ser la ruta de escape o, al menos, el camino a otra revelación. Al empujar la puerta, se internó en un corredor cuyas paredes estaban tapizadas con un papel viejo,
decorado con motivos florales que se difuminaban en figuras amorfas, como si esos brocados se convirtieran en rostros suplicantes. El hilo aferrado a su chamarra vibraba con más fuerza, y cada tanto sentía que algo tiraba de él hacia atrás, como si intentara arrastrarlo de vuelta a la habitación del telar. El corredor desembocaba en otra puerta, tras la cual se escuchaba un murmullo. Empujó la oxidada manija y descubrió un cuarto abovedado, más grande que los anteriores. En el centro destacaba un pedestal, y sobre él se encontraba un misterioso libro encuadernado en cuero oscuro. Sin pensar en las consecuencias, Darío se acercó y lo abrió. Las páginas contenían ilustraciones intrincadas de seres imposibles, diagramas de la urdimbre y palabras escritas en un idioma que parecía escurrirse en su mente como aceite caliente. En ese momento, escuchó un estruendo a su espalda, la puerta se cerró con un golpe, sellándolo en esta cámara casi sin oxígeno. Las letras cobraron vida ante sus ojos, cambiando de forma con cada parpadeo. La sensación de mareo lo obligó a sujetarse del pedestal y notó como una extraña calidez fluía desde aquellas páginas. Sentía un pitido en los oídos, un zumbido similar al de millares de insectos atrapados en un tarro de cristal. Al levantar la mirada, contempló algo sobre el techo abovedado, un mural que retrataba una extraña ciudadela encajonada en una tormenta de filamentos azules. Las calles estaban repletas de criaturas con cuerpos híbridos, costras en la piel y alas atrofiadas, una procesión infinita hacia un centro iluminado por un faro sangriento. Parecía una pesadilla congelada en pintura. Conforme el libro se volvía más y más pesado en sus manos, comprendió que Beaverworld no era únicamente un lugar de fantasía, sino un reino de horrores tan vivos como cualquier criatura de carne y hueso. Un grito inundó la habitación y, sin saber si provenía de él o de algo más, cayó de rodillas. Fue entonces cuando vio el pedestal desaparecer ante sus ojos, hundiéndose en el piso como si la baldosa se tragara la materia. El libro flotó en el aire por unos segundos antes de caer con un golpe seco, abierto en una página que mostraba un gran rostro deformado, una especie de esfinge con la mirada repleta de odio y los dientes afilados como dagas. La imagen empezó a temblar, y, con horror, Darío vio cómo aquel rostro trataba de emerger de la página, arrancándose del papel con un crujido como de huesos desgarrados. Una mano gigantesca asomó primero, seguida de una garra que arañó la superficie del piso. Cada rasguño producía un chirrido que invadía los tímpanos como un bramido. Ante la abominación que pujaba por salir de las páginas, Darío retrocedió buscando una vía de escape. Golpeó la puerta con desesperación, pero estaba atorada. La gran bestia, despertada por su curiosidad, parecía llevar siglos esperando a que alguien abriese ese libro para desatar su hambre ancestral. Su cuerpo adquirió volumen fuera de las páginas, emergiendo como una masa informe cubierta de grietas y musgos negruzcos que chorreaban un líquido turbio. De su boca brotó un sonido gutural que estremeció los muros. Cuando la bestia fijó su mirada ciega sobre él, Darío sintió un soplo gélido atravesarle el alma. Tropezó al dar un paso atrás, y el hilo que se había enganchado en su chamarra repentinamente se tensó, arrastrándolo hacia atrás como si alguien tirara de una soga. Un poderoso tirón lo empujó contra una pared, y allí los ladrillos se volvieron translúcidos por un instante, mostrando brevemente la imagen del telar, esperando en la habitación inicial. Fue como si el tejido lo reclamara. Sintió un vértigo inmenso al verse absorbido por la pared, atravesando la materia en medio de un torbellino de colores apagados y sonidos indefinibles. Al recuperar la conciencia, se encontró de vuelta frente al telar, la mansión en silencio. Sin embargo, no estaba solo. La silueta informe de la bestia también había sido arrastrada, o tal vez existía simultáneamente en el interior y en el exterior del tejido. Ahora sentía su presencia a su espalda, crepitando y resonando con un siseo de furia. Ya no era posible discernir si se encontraba en la realidad o en Beaverworld, pues todo su entorno parecía tejido, con hilos que se combinaban en laberintos imposibles. El piso, las paredes, incluso su propia mano, parecían frágiles costuras de una colosal prenda que pendía de un eterno abismo.
El telar inició un movimiento más frenético, como si una tormenta lo agitara desde algún vacío remoto. Hilos sueltos se levantaron y buscaron rodear a Darío con la precisión de tentáculos. Por más que tratara de zafarse, no encontró escape. Cada haz se anudaba alrededor de su cuerpo, y cuando uno de ellos se posó en su mejilla, sintió un ardor punzante, clavándose como un alfiler. Entre espasmos de pánico, lo inundó la certeza de que Beaverworld se había abierto para absorberlo por completo. En sus oídos resonaban voces sobrepuestas, súplicas agonizantes, risa histérica, cánticos susurrados en lenguas olvidadas. La bestia, entre tanto, inmóvil, parecía vigilar con placer la agonía de su víctima, con un halo de niebla girando a su alrededor. Cada vez que Darío intentaba respirar, el aire le quemaba como ceniza ardiendo. Un último alarido cortó aquella atmósfera densa mientras los hilos se contraían con crueldad y la visión de Darío se nubló. La bestia levantó una mano monstruosa y, con un solo movimiento, rompió la última fibra de cordura que le quedaba. Un destello de luz gris envolvió la sala. Cuando todo se calmó, el telar había retornado a su forma original, quieto pero palpitante, como satisfecho tras devorar una vida más. Las paredes recuperaron la apariencia decadente y polvorienta, y el silencio opresivo volvía a dominar la mansión, sin que quedara señal del joven explorador, salvo tal vez un tenue hilo rasgado flotando en el aire, una huella irrelevante para la inmensidad de Beaverworld. Esa misma noche, en las calles cercanas, algunos vecinos aseguraron haber escuchado un eco distante, similar a un lamento proveniente del viento. Al día siguiente, un forastero llegó intrigado por las historias que corrían de boca en boca. Se hablaba de alguien que había ingresado a la casona y no había salido. Se susurraba que los hilos se agitaban con más violencia, como si protestaran por algo. Nadie quiso acercarse. Todos habían aprendido con el tiempo que las leyendas tienen un margen de verdad y que ese lugar, impregnado de recuerdos amargos, devoraba la cordura e incluso el alma de quienes se atrevían a profanar sus secretos. Al interior, sin luces ni testigos, el telar descansaba, con esa calma engañosa de océano antes de la tormenta. Tal vez acechaba a su próxima víctima o simplemente se regodeaba del banquete reciente. Los muebles volvían a crujir en medio de la penumbra, y las sombras danzaban sin música, como fieles sirvientes de algo más antiguo y perverso. Las imágenes del espejo habían quedado atrás, pero en cualquier momento podían resurgir, proyectando retazos de infiernos imposibles. El libro, abandonado en el otro cuarto, parecía latir con un pulso débil, aguardando a la siguiente mirada curiosa. Cada hoja era una puerta, cada palabra una llave a sus reinos de penumbra y tortura. Nadie advertía que, con cada segundo que transcurría, la urdimbre se expandía poco a poco, traspasando los cimientos y topándose con los pasillos de la realidad, trazando sus fronteras cada vez más allá de los muros de la antigua mansión. Los ventanales rotos, a su vez, filtraban un aire espeso que inundaba los corredores con presencias macabras, restos de almas extraviadas que susurran plegarias rotas. El crujir de las tablas bajo un paso inexistente hizo que hasta la penumbra se tensara. Más tarde, al atardecer, el color del cielo se tiñó de un matiz lila y rojizo irreal, un anuncio silencioso, pero contundente, de que Beaverworld se deslizaba como una serpiente a través de sus muros, proyectando lentamente sus tentáculos a la ciudad dormida. En la casa, la penumbra comenzó a cobrar matices anómalos, y en las ventanas del piso superior se percibían destellos de luces contradictorias, como si se desarrollara un carnaval pavoroso en alguna dimensión contigua. Mientras la noche se cernía con mayor ferocidad, el telar emitió un leve susurro, un canto casi inaudible que resonó en cada pasillo. Cerca de la puerta principal se formó un charco de un líquido turbio, manifestado de la nada, mezclándose con el polvo. Por breves instantes, se distinguía en la superficie un reflejo imposible, las siluetas de seres retorcidos, al otro lado esperando un instante de debilidad humana para salir y devorar la cordura. Las paredes, con su papel descascarado, chascaban y se retorcían hasta formar grietas, cuyas sombras parecían venas hinchadas que se extendían por doquier.
A pesar de tanto horror, la mansión no imploraba ayuda ni clamaba redención. La noche avanzaba con su desfile de sombras, y Beaverworld, desde su posición latente en medio de los hilos, saboreaba el terror almacenado. Cualquier ruido ajeno, una ráfaga de viento, el canto de un ave nocturna, la caída de una rama en el tejado, se transformaba en un eco distorsionado y maldito. Todo era un aviso aterrador de que la casa se había convertido en una extensión más de ese reino tejido. El afuera y el adentro se confundían, y ya no había forma de saber en qué parte pertenecía cada quien. Las horrorosas criaturas de las ilustraciones volteaban lentamente sus rostros pintados, ajustando la mirada vacía hacia la realidad que las ignoraba. Los pasillos eran trampas, los espejos un recordatorio de la otra dimensión. Había un espejismo de tranquilidad en el aire que nadie podría creer genuino, pues era simplemente el preludio a un rugido de caos. Cada tanto, los hilos del telar se estremecían, tensos, deseosos de más víctimas. Si el atrevimiento llevaba a otra persona a acercarse, bastaría un roce para repetir la maldición. Y en un ciclo prolongado, Beaverworld se alimentaría de cada paso incauto, de cada valiente o iluso que pretendiera descubrir sus secretos. Allí, sin estridencias finales ni avisos, la mansión quedó rodeada de silencio. El mismo silencio que, en su engañosa pasividad, engulle la esperanza, impulsando el horror a florecer con mayor ferocidad. Las leyendas se extenderían más allá de la ciudad, y la maldición hilada en ese telar perpetuo se arrastraría en boca de pocos sobrevivientes, en historias que nadie desearía creer. Sin embargo, el destino de los incautos está escrito, seguirían llegando, uno a uno, con el ansia morbosa de lo desconocido. El telar los esperaría, invitándolos a perderse en sus hebras cambiantes, donde los monstruos dormitan, siempre hambrientos y prestos a devorar su cordura. No habría redención en esa urdimbre insaciable, solo un repliegue constante de sueños rotos y exhalaciones finales. Allá, en la negrura absoluta que palpita detrás de cada hilo, habitan terrores cultivados desde antes de la primera palabra, engendrados por un mal que no se rige por las leyes humanas ni por la lógica terrenal. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.